Un saludo, gente. Bueno, ya que todos decidieron votar por sí a la idea de realizar el video donde expliquemos el conflicto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y cómo esto nos va a afectar a todos, así ni siquiera vivas en Europa, también latinoamericano, nos va a afectar, en cualquier parte del mundo te va a afectar si esto llega a estallar. Bien, en este video vamos a detallar todo eso y comenzaremos con lo que están siendo las demandas y desde ahí empezaremos a desglosar para poder comprender qué es lo que se está pidiendo y la razón de eso. Entonces la demanda principal de Rusia es que le dice a la OTAN, bien, hey, ya dejen de expandirse, ¿sí? Ya no agreguen más países a su organización y además, pues mucho menos metan a Ucrania, bien. Y Estados Unidos, pues también llega y mete la nariz ahí, incluyendo a la Unión Europea, dicen, hey, ya loco, retira tus fuerzas militares, estás básicamente en la puerta de Ucrania, con todas tus fuerzas militares. Bien, sal de ahí. Y aparte, la OTAN no tiene por qué hacer lo que tú dices. Entonces hay conflictos ahí de intereses. Empezamos con las preguntas. Profe, no tengo claro qué es la OTAN. ¿Sí? ¿Por qué Estados Unidos está ahí metido? ¿Qué tiene que ver la Unión Europea? ¿Cuál es la monta con Ucrania? ¿Qué está haciendo ese país? ¿Qué le pasa? ¿Ve? Empecemos desglosando qué es la OTAN. Bien, la OTAN como tal, voy a estar aquí revisando mis apuntes, ¿listo? Por si se me olvida algo, por eso van a ver que desvío un poco la mirada. Bien, la OTAN se refiere a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Bien, profe y Julián, ¿eso qué? ¿Qué? ¿Eso qué es? Entonces vamos a hacer un contexto para que entendamos la importancia de la OTAN en este momento. Básicamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El mundo terminó dividido. ¿Recuerdan historia de colegio? El mundo terminó dividido entre lo que fue el bloque del este, que eran los comunistas, y el bloque occidental, bien, que eran los capitalistas. Entonces, en la parte comunista tenemos a la Unión Soviética, ¿cierto? Y en la parte capitalista, pues tenemos el máximo exponente, Estados Unidos. Entonces se da un conflicto de interés, ¿cierto? Se da un conflicto de interés cuando finaliza esta guerra porque, claro, comienzan a decir, bien, a ver, ¿cuántos países se me pegan a mí? Y yo soy, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cuántos se van a pegar conmigo a la idea capitalista? Si tú te pegas conmigo y piensas igual que yo, genial, somos amigos y tomamos juntos y toda la vaina y comemos juntos y la pasamos bien juntos. Pero si tú decides irte con los comunistas, ya somos enemigos, papá, y aquí no hay comercio y tú te jodes y yo no te ayudo. Bien, eso comienza a suceder, se comienza a ver esa división en el mundo. ¿Ok? Entonces se da la creación de la OTAN, que la firman principalmente 10 países de ambos lados del Atlántico, bien, en donde el objetivo inicial era debido a esta división, pues decir, venga, vamos a comprometernos, bien, a una defensa mutua en caso de que alguno reciba una agresión armada, ¿sí? Que fue como la tentativa que después sucedió con la Guerra Fría, que al final en la Guerra Fría no se dieron ataques bélicos, o al menos no registrados, bien, pero bueno, lo que pasa es que dicen, nos vamos a defender los capitalistas, ¿sí? Entre nosotros que somos amigos, nos vamos a cuidar, vamos a crear la OTAN, ¿bien? Y si alguno de nosotros lo llega a atacar un país comunista, nos vamos los 10 y lo destrozamos, ¿sí? No se meten con los capitalistas. Ese fue el objetivo inicial de la OTAN, ¿sí? Una organización principalmente con un objetivo de protección militar, ¿bien? ¿Qué pasa? Nace en su contrapartida el Pacto de Varsovia, que era lo opuesto a la OTAN. Entonces, listo, los capitalistas se unieron para protegerse entre ellos. Entonces la Unión Soviética llega y dice, ok, nosotros hacemos lo mismo. Entonces nos unimos entre los comunistas y si llega un capitalista a joder a alguno de nosotros, queda pactado que entre todos nos vamos a ayudar. Todos tienen que enviar su fuerza militar y ayudar. Entonces eso se generó con el Pacto de Varsovia. ¿Listo? Una protección contra capitalistas, por decirlo de una manera. Entonces ya después de que finaliza pues todo el conflicto posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Fría, este enfrentamiento entre estas dos partes, bien, que es cuando ya la Unión Soviética pues termina desapareciendo. Entonces ahí en ese punto dicen, bueno,
pues ya la Unión Soviética no existe, entonces ¿para qué existe el Pacto de Varsovia? Pues se supone que ya no hay comunistas como tal. Entonces se elimina el Pacto de Varsovia, obviamente se eliminó la Unión Soviética y por ende el capitalismo se posiciona en el mundo y la OTAN dice, bueno, ya ahora básicamente todo el mundo es capitalista, somos el imperio, así que pues nadie nos va a atacar, ¿sí? Entonces la OTAN se rediseña, se reestructura, ¿bien? Y lo que hacen es que ahora pasan a ser una idea más de mediador, ¿bien? Entre cualquier conflicto político y por ende las fuerzas militares que se habían dispuesto a la OTAN empezaron a disminuir. Pero sucedió algo muy interesante, que las fuerzas militares que quedaron se empezaron a especializar, ¿sí? Comenzaron a tener una alta capacitación a tal punto de ser de las más relevantes en este momento en todo el mundo, ¿bien? Cosa que llama mucho la atención. Bueno, entonces ya comprendemos de dónde viene la OTAN y qué hace en este momento. Es una institución que es mediadora, bien, que busca evitar conflictos bélicos, ¿cierto? Que igual tiene un apoyo de fuerzas militares por si hay que usarlo, pero busca más que todo mediar en conflictos políticos, concretamente en la eurozona, ¿sí? Principalmente en la eurozona, aunque puede entrar también en otros lugares, pero pues a ver, por eso es Atlántico, ¿no? Estamos hablando. Bien, ahora, ¿cómo es la cosa en este momento? Lo que pasa es que tenemos a Rusia en la parte este, bien, en Europa, en la parte este, y en el oeste tenemos pues todo el concepto de la Unión Europea, ¿sí? Y en la mitad está Ucrania. está ensanduchado, hermano. Bien, entonces hemos tenido un conflicto con Ucrania, bien, desde aproximadamente el 2014, incluso desde antes, solo que los sucesos más fuertes se dieron por ese año, y y está siendo en este momento el detonante junto con la guerra del Donbass y todo esto. Entonces vamos a comprender cuál es el mierdero detrás, ¿sí? La cosa comenzó así. Todo vuelve al mismo idea, a la misma idea de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando se dio todo este posicionamiento de la Unión Soviética y entonces que los capitalistas y toda esta vaina bien, en Ucrania sucedió algo muy interesante y es que pues se dio un apoyo de una gran parte de la población hacia los soviéticos y otra gran parte de la población pues estaba en contra. ¿Sí? Entonces esto fue afectando su cultura con el tiempo a tal punto de que aproximadamente, ¿sí?, el 70% de la población en Ucrania habla ucraniano y tiene una cultura ucraniana y por ende pues también una relación europea, ¿bien? Y el 30% restante aproximadamente habla ruso. Y no es que no manejamos los dos idiomas, no, hablan solamente ruso. Bien, entonces eso comenzó a generar divisiones muy importantes. Aparecieron personas que decían, no, pues yo nací en Ucrania, pero hablo ruso, tengo cultura rusa, pues soy pro Rusia, ¿sí? Y los ucranianos que decían, aunque yo también nací en Ucrania, pero yo hablo ucraniano, tengo una cultura distinta y pues no estoy en pro de Rusia, ¿sí? Quiero que mi país sea, obviamente, pues mi país. Bien, esa división es la que comienza a ser parte del conflicto, ¿ok? Bueno, Yanukovych, ¿sí?, que fue el presidente ruso, bueno, pro-ruso, perdón, no ruso, pro-ruso, electo en Ucrania, ¿sí? No recuerdo el primer nombre, pero bueno, con el apellido Yanukovych, ¿sí? Fue electo en el 2010 en Ucrania y es un presidente pro-ruso, es decir, a favor de la ideología rusa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Este hombre dice, ok, actualmente la situación es que 70% de las personas que viven en Ucrania apoyan la idea del país como tal ucraniano y el 30% apoyan la idea del país ruso, ¿sí? Como una idea para que me comprendas de forma sencilla. Entonces él dice, bueno, vamos a voltear todo. Todos tienen que ser pro Rusia. Así de sencillo. Y comienza a castigar esta idea ucraniana, bien, pues justamente por ser pro Rusia, comienza a decir, ok, altos mandos, tú eres pro Rusia, no, listo, para la cárcel. Tú, sí, bueno, te quedas. Tú, no, para la cárcel. Y así comenzó literalmente a meter a muchos gobernantes, a muchos altos cargos políticos a la cárcel simplemente porque no estaban en pro de las ideas rusas o las ideas que Yanukovych impartía, ¿no?
Y esto comenzó a generar un conflicto social, político interno fuerte, pero había un dato importante económico que empezó a llamar la atención de la Unión Europea, ¿sí? Y es que por allá, por los años 2014, más o menos, 2013, 2014, el Producto Interno Bruto que reportaba Rusia, básicamente, si no conoces qué quiere decir, es uno de los indicadores más importantes para evaluar la salud de una economía. ¿Sí? Entonces, un Producto Interno Bruto alto, bueno, de una forma subjetiva puede indicar que la economía del país está en crecimiento y va muy bien. ¿Y qué pasa? Pues desde que entró este presidente, ese Producto Interno Bruto solo crecía. Que algunos decían que eran datos falsos, que estaba sacrificando esto por aquello. No importa, pero llamó la atención de la Unión Europea. Entonces le dijo, venga, vente para acá, pégate aquí a nosotros. Bien, y eso sucede el 30 de marzo del 2012. Bien, donde Yanukovych acepta y firma, ojo acá porque aquí empieza el mierdero, firma un tratado de adhesión a la Unión Europea. Y por ende, pues una aceptación también a una tentativa de unirse a la OTAN. ¿Sí? Entonces recordemos, la Unión Europea es la unión de países europeos, ¿no? Bien, por si de pronto algo. Listo. Algunos de estos hacen parte de la OTAN, otros no, pero en general las dos instituciones pues están en relación. ¿Bien? Listo. Entonces, se le pedía a Yanukovych, perdón, que al ingresar a la Unión Europea pues tenía que cumplir con ciertas cosas, como que, hey, loco, te diste garra metiendo a estas personas a la cárcel, sácalas, el hecho de que no sean pro Rusia no significa que los tengas que meter a la cárcel, sácalos como que arreglame el mierdero que hiciste. Y el hombre dijo, listo, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque esto era algo que beneficiaba principalmente a la economía del país, ingresar a la Unión Europea. Bien, recordemos todo el mierdero que tuvimos por el Brexit hace un par de años, ¿sí? La salida del Reino Unido. Entonces, obviamente, y lo que afectó a la economía del Reino Unido el haber salido de la Unión Europea, ¿sí? Entonces, ingresar de por sí representaba un grandísimo beneficio. Pero todo se empieza a picar acá porque Rusia dice, hey, cógela suave, papá, cógela suave, ¿sí? Yo no quiero que Ucrania se meta a la Unión Europea, ¿sí? No quiero que entre. Y cuando Ucrania ya estaba listo para ingresar, ya iba con toda, Rusia empieza a presionar. Le dice, vea, no lo haga y yo le ayudo. Yo le doy también platica, pues evita problemas pendejos conmigo. Usted sabe que no le conviene, ¿sí? ¿Y qué pasa? En noviembre del 2013 no se firma, se suspende el acuerdo. Eso hizo que cientos de miles de personas se aglomeraran en lo que se llamó el Euromaidán, ¿sí? Protestas y disturbios que duraron meses, ¿sí? Con cantidad de heridos, más de 100 muertes oficiales, extraoficiales llegaron a ser miles, ¿bien? Una cosa realmente brutal. Y justamente entre todo este mierdero social político, todo este conflicto interno, pues entró Rusia aprovechando el mierdero interno en Ucrania, porque la gente decía, hey, ¿cómo así que nos vas a sacar de la Unión Europea? Lo necesitamos para poder por fin salir, porque Ucrania, al estar geográficamente no muy bien ubicado, recordemos que está en la mitad entre Rusia y la Unión Europea, siempre ha pasado que ha llevado el bulto en los conflictos, ¿sí? Entonces dice, hey, no, ¿qué le pasa, hermano? Y comenzaron a generar, obviamente, una protesta. Y Rusia dice, bueno, aprovechemos, entramos ahí de ladito, bien. ¿Y qué pasó como un agente catalizador aún más fuerte? Que Yanukovych salió corriendo, básicamente, ¿sí? Dejó su cargo, se fue, bien, el 22 de febrero del 2014, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando entra Rusia con todo, ¿sí? Con fuerzas militares que obviamente fueron apoyadas por Moscú y tomaron las principales instituciones de la península de Crimea. Bien, una locación totalmente geográfica, estratégica, brutal, ¿sí? Pero bueno, el punto, con beneficios, perdón, geográficos y estratégicos brutales. Y el punto es que cuando llegaron ahí, les tomó solo 5 días. Convocaron un referéndum, ¿sí? De independencia y en un par de días más, Crimea pasó a ser dirigida por Estados Unidos, ¿sí? No les costó ni siquiera, no se demoraron nada, pues, en hacer que Rusia ya fuera dueño de lo que era supuestamente una parte de Ucrania. Y nuevamente,
un lugar que por su ubicación geográfica estratégicamente es bestial, ¿sí? Supremamente beneficioso para Rusia. Todo esto provocó que, por ejemplo, Rusia saliera del G8, ¿sí? Que es la reunión de los 8 países con mayor poder industrial y capitalistas del mundo, bueno, en fin. Y le dejaron sanciones económicas graves a Moscú, graves, ¿sí? No le afecta gran cosa. Bien, ¿y qué pasó? Las fuerzas prorrusas, ¿sí? Porque recordemos que habían personas en Ucrania que apoyaban a Rusia y pues con el gobierno de Yanukovych, aunque el man se fue, pues terminó estimulando más el apoyo hacia las ideas rusas. Cuando entró Rusia, pues todos los que los apoyaban dijeron, uy, me voy con ellos, ¿sí? Por fin llegaron. Y comenzaron a motivarse mucho más y las fuerzas prorrusas quisieron tomar la zona del Donbass. Bien, básicamente y concretamente, perdón si no lo pronuncio bien, pero se enfocaron en Donetsk y Luhansk. ¿Sí? Disculpen si no lo pronuncio bien, ¿ok? Y estas terminaron como naciones independientes, ¿sí? Realmente fue una revolución brutal. No son reconocidas aún, ¿sí? Y ahí entramos con el otro punto que va a ser un argumento para Putin, ¿bien? Pero se hicieron independientes teóricamente, la Unión Europea no la reconoce, la OTAN no la reconoce, bueno, en fin, todavía no se reconocen, pero así mismas son independientes, ¿bien? Y mira qué interesante, todos saben que fueron fuerzas prorrusas, pero Putin dice, no, no, no son de Rusia, o sea, seguramente el armamento, la inteligencia, todo, lo hicieron personas del montón. ¿Sí? O sea, tú apoyas una idea política y ya por eso tienes la capacidad de ser un agente, conseguir información detallada, armamentos, todo. Seguramente. Sí, seguro. Pero bueno, Putin dice que no. Todo este conflicto, ¿sí? Todo este conflicto que viene desde el 2014, llevamos 8 años en esto, ¿bien? Ha dejado más de 1,5 millones de personas desplazadas y este dato no está actualizado de lo que ha pasado en los últimos meses. Bien. Aparte de eso, bueno, se dio una noticia muy importante, justamente uno de los catalizadores más fuertes en el 2014, en un avión en el que iban casi 300 personas, bien, pues fue atacado por un misil ruso, ¿sí? Malaysia Airlines, era la empresa, ¿sí? Era la empresa la que tenía este avión, bien, un avión comercial, y fue atacado por un misil ruso, pero no, Rusia no fue, ¿sí? No, Rusia no fue. Que estaban intentando atacar la fuerza aérea que venía de el país opuesto a atacar los aviones, pero no, o sea, se confundieron de avión. ¿Sí? O sea, un jet, ¿sí? Una fuerza militar, seguramente es muy similar a un avión comercial. Sí, seguro es muy similar. Seguro no tenían la tecnología para poder ver bien. Seguro. Eso dice. Vemos que es un conflicto extremadamente denso, que lleva bastante tiempo y ahorita empieza a despegar. Pero detrás de todo este drama, de todo esto que las noticias, que nos muestran los efectos y todo, ¿cuál es la razón principal o las razones estratégicas del conflicto? ¿Sí? Primero, por Ucrania pasan gasoductos supremamente importantes, incluso vitales, para Europa. ¿Por qué? Porque surten justamente gas a Europa, a Rusia, obviamente, y pues en general a toda la parte oriente. Básicamente, si no fuera por ese gasoducto que surte, le da energía, básicamente recordemos que el gas es un tipo de energía, se utiliza como una fuente energética, pues Ucrania, quién sabe si todavía estaría en pie, ¿sí? Entonces, qué interesante apoderarse de Ucrania, ¿no? Si sé que tiene esa posesión, si por medio de ese, a través de él, pues pasa esos gasoductos tan importantes, ¿no? Y además, pues vemos la perspectiva desde la Unión Europea y por ejemplo en Estados Unidos y toda la parte de la OTAN, que también están ahí metidos, y dicen, venga, Rusia no es que sea muy amigable que digamos, ¿no? Si nos apoderamos de Ucrania, o sea, si los conectamos con nosotros, a la Unión Europea, a la OTAN, ¿ven? Si los conectamos, recuerden OTAN, capitalismo, Estados Unidos, capitalismo. Por eso Estados Unidos está ahí, ¿no? Entonces, si los metemos a este lado, perfectamente podemos tener un aliado estratégico
al lado de Rusia. O sea, los tendríamos, pero vea, franqueados, atrincherados, hermano. ¿Sí? Ya no va a poder joder tanto. Entonces, para Estados Unidos es una idea militar maravillosa. Igualmente para la Unión Europea. ¿Sí? Y esto es lo que quiere evitar Putin también. Cuando dicen, hey hermano, o sea, no solamente la estrategia que se considera que tiene Putin que de tomar Ucrania por la parte de los gasoductos y todo esto, que ya vamos a detallar un poco más en eso, sino la cuestión militar, de decir, venga, es que me están amenazando, ¿sí? Existe la posibilidad de que venga aquí a Estados Unidos, de que me pongan misiles aquí al frente, y eso no lo voy a permitir. Y si para eso tengo que ponerle misiles a otro, lo hago, ¿sí? Lo hago porque es que estoy defendiéndome. Y no me han querido prestar atención. Y ya vamos a esto, ¿sí? Ya vamos a esto porque vamos a empezar a detallar los argumentos de Putin. Entonces, básicamente, por esta cuestión militar geográfica que les daría una gran ventaja a Estados Unidos, a la OTAN, si Ucrania se les une, pues Putin no quiere que la OTAN siga extendiendo su influencia a los países como tal de Europa del Este o de Asia Central, ¿sí? Y ojo, aquí empezamos. La OTAN se había comprometido años atrás a no seguirse expandiendo, pero le ha valido verga y lo ha seguido haciendo. Y Rusia ya se le voló, ¿sí? Ya se le voló, porque es como si lo estuvieran encerrando, ¿ok? Ya se le voló. Primera razón. Segunda razón, cuando se dio la independencia que no fue, pues digamos, aceptada por instituciones internacionales, pero se dio la independencia de estas dos naciones dentro de Rusia, dentro de, perdón, de Ucrania, bien, pues se recuerdan en la región de Donbass y toda la vaina. Entonces se firmó el acuerdo de Minsk, en donde decía que se iban a garantizar, que Ucrania iba a garantizar que estas regiones, que estas nuevas naciones, bien, tuvieran elecciones. Por lo cual, pues ya hablamos de un proceso democrático, una aceptación política ya mundial que debe ser. Entonces, ok, listo. Rusia dijo, vale, te acepto eso y dejamos de atacar y resulta que no cumplen. Ah, no me cumplieron. Téngale, mando la fuerza militar porque es que usted no me mete los dedos a la boca. ¿Sí? Entonces, me quieren encerrar, me quieren franquear, ¿sí? Junto con Estados Unidos y la OTAN. Y aparte de eso, lo que prometieron de las naciones que iban a tener sus selecciones y todo esto, pues ahora me dicen que no. Hey, compadre, es que ahí están ondeando banderas rusas. No le puedes decir a mi pueblo que no, porque entro yo a defenderlo. ¿Sí? Pero es que son de Ucrania, pero son prorrusos, papá. Entonces, bueno, ahí entra una cuestión ética y filosófica de tu nacionalidad, de tu identidad, de bueno, varias cosas que no vamos a entrar a tocar acá. Este es un video un poco más informativo. Bien, no quiero tocarles o digamos transmitirles mi punto de vista per se, al final les daré una idea. Bien. Entonces, nuevamente, Rusia dice están amenazándome en las puertas de mi casa. Es mi seguridad, no confío ya en lo que ustedes me digan porque me han dicho muchas veces que van a hacer algo, pero no lo hacen. Bien, y papá, si no sirven las palabras, pues también tengo la fuerza. Bien, y tengo mucha fuerza. Además, quitando eso que dice, porque también hay que ver un poquito más abajo, Rusia tiene un proyecto que se llama el Nord Stream 2, que justamente es un gasoducto que va a surtir directamente de gas de Rusia directo a Alemania. Se salta a Ucrania. Se la salta totalmente. Pero ¿qué pasa? Que Alemania no lo está dejando andar. Sí, Alemania lo canceló. ¿Y por qué? Pues porque si se apertura el Nord Stream 2, que es como se llama este proyecto, básicamente Ucrania se jode, porque ya no va a ganar por ser digamos que una ubicación geográfica por donde se permite pasar el gasoducto y pues por eso ganas dinero, sino que como ya no va a ser necesario, pues se va a dejar de enviar gas por ahí. Entonces, ya no te van a pagar por dejarlo pasar. Eso significa una pérdida de aproximadamente 2.000 millones de dólares para Ucrania. ¿Sí? Esto es un arma geopolítica, menciona del Kremlin, ¿sí? Menciona al actual presidente de Ucrania, que es Vladimir Zelensky, ¿sí? Perdonen la pronunciación, pero bueno, entonces el hombre también dice, nosotros no podemos permitir que se abra ese nuevo proyecto porque a nosotros nos van a quitar una cantidad impresionante de lo que son los ingresos del país y por ende nos iríamos para el piso como economía, sería una pérdida muy fuerte. ¿Sí? Y además, pues en el momento en que ya no haya gas pasando,
Ya no hay ninguna razón, ¿sí? Considera el presidente de Ucrania en este momento, no habría ninguna razón para no atacar a Ucrania, porque es que el gasoducto funciona en ambas direcciones, ¿sí? Entonces, si ya no necesitan Ucrania y lo hacen pasar por otro ladito, Rusia podría seguir teniendo comercio con Alemania y en general con Europa, y Ucrania no tiene nada que ver, lo aíslan comercialmente hablando y eso se va para el piso, ¿sí? Muy similar a lo que pasó con Cuba. Ay, no. Pero el punto, el punto es que Rusia resaltó hace unos días, sí, hace unos días que deberían, lo tengo aquí anotado, deberían haber tratado a Rusia como un aliado. Ha sido al revés. Eso menciona Putin. Y de hecho Putin también mencionó, haciendo como alusión a lo que nos cuenta la historia, ¿sí? Que en 1962 Rusia, en aquel entonces la Unión Soviética, colocó misiles en Cuba, lo que fue la crisis de los misiles. ¿Sí? Si lo recuerdan, historia del colegio. Y pues Estados Unidos amenazó a Cuba con que los iba a invadir si no quitaban esos misiles, porque imagínate, le pusieron misiles ahí al lado, ¿sí? Ahí en la puerta de la casa le pusieron misiles. No, hermano, quita, los quita o yo me le voy encima. No se los dejo disparar, me le voy encima. Bien, entonces llega Rusia y Estados Unidos y dicen, bueno, bueno, vamos a charlar. Sí, vamos a charlar. Bien, entonces logran llegar a un acuerdo en donde se pactó que Estados Unidos prometiera que nunca iba a invadir a Cuba, ¿sí? Y que además iba a retirar los misiles que tenía en Turquía, porque Estados Unidos tenía misiles en Turquía apuntándole a la Unión Soviética, ¿sí? Entonces como que se estaban franqueando los dos, ¿sí van a entender? Entonces el otro entró a defenderse. Vean, entonces usted quita esos misiles que tiene en Turquía, me promete que nunca va a invadir Cuba, y yo le quito los misiles que hay en Cuba apuntándole a usted. Listo. Ahí se acabó todo y todo bien. ¿Sí? Entonces, ahí es donde Putin dice, a ver, si recordamos eso, en donde Estados Unidos entró a defenderse y no causó tanta polémica como lo que yo estoy haciendo ahora. Me están haciendo exactamente lo mismo. Me están diciendo, queremos este país para colocarle misiles y atacarlos. Yo no voy a esperar a que pongan los misiles, ¿sí? Porque aprendemos de la historia, es lo que él mencionaba. En ese entonces Estados Unidos permitió que en Cuba se instalaran los misiles. Yo no voy a permitir que instalen los misiles en Ucrania. Por eso ya estoy defendiéndome. ¿Sí? Así que él dice, lo lógico es defenderme. Bien, y nuevamente, más cuando no se han cumplido las promesas que se han hecho. Putin dice que no habrá una guerra siempre y cuando traten a Rusia como se debe. Y en este momento hay un pánico que también es lo que ha creado la caída en los mercados, ¿sí? Y sea en el lugar en el que sea que estés viviendo, que estés viendo este video, te va a afectar, ¿sí? Sea que, no me importa, se te fue lo que es ser humano y no comprendes lo que significaría un suceso bélico y la cantidad de muertes que podría traer ahorita con el avance tecnológico a nivel militar. Supongamos que ya perdiste esa capacidad de reflexión y eres una persona totalmente capitalista. Igual todas tus inversiones se van para la mierda, la bolsa va a caer o incluso va a cerrar, criptomonedas se van a ir al piso, todo. Bien, y principalmente la eurozona va a comenzar a tener muchísimos conflictos y muchísimas dificultades en su comercio. Bien, inflación seguramente por las nubes, así que claramente esto te afecta, ¿sí? Bueno, lo digo más que todo para los que publican por ahí memes y estupideces relacionadas con el tema, ¿sí? Burlándose de lo que está pasando. Bueno, esta mención que hace Rusia, ¿sí? Que hace el presidente Putin hace unos días, pues deja latente un posible acuerdo. Y de hecho es de lo que más se está mencionando y expertos mencionan, lo tengo aquí anotado, un acuerdo donde la idea podría ser algo similar y es simplemente una de las posibles ideas con las cuales podríamos dar marcha atrás al conflicto. Pero ese es un gran problema. La OTAN, la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos ya pasaron líneas en donde devolverse es muy difícil, porque si se devuelven, su credibilidad se pierde. Comienzan a decir, ah, perro que ladra, pero no muerde. ¿Sí? Entonces hay un punto en que, a ver, no estás respetando el acuerdo que hicimos, me estás incumpliendo y yo debo entrar a hacerme, por decirlo así, respetar, hermano, porque no me mete los dedos a la boca. Pero si me retracto de una forma muy sencilla, sin un contrato en el cual obtenga lo que quiero,
compadre, estoy perdiendo credibilidad y fortaleza frente al mundo y en cualquier momento otro país va a llegar y me va a joder. ¿Sí? Esa es una gran cuestión y es lo que está dificultando el hecho de que esto se pueda retroceder. ¿Sí? Y la idea de las tantas que está circulando por, digamos que por estos medios donde expertos se hacen pronunciar, esta idea nos dice lo siguiente: podría existir una posibilidad en donde se firme un acuerdo en donde Ucrania se compromete a no ingresar a la OTAN y Rusia se compromete a no invadir Ucrania. Y además, Rusia debería renunciar definitivamente a sus pretensiones de soberanía sobre la región del Donbass. ¿Sí? Ya sabemos Donetsk y Luhansk. ¿Sí? Debería dejarlas, ¿ok? Y no necesariamente llegar a decir, es que yo ahorita tengo una bandera ahí que ondula y es rusa. Sí, papi, pero entraste a la fuerza. ¿Sí? Entonces, la cosa se comienza a poner apocalíptica porque esto es hacer que todos den mal paso atrás. Sí, que la OTAN diga, en algún momento dijo, a mí no me manda. Y luego dice, bueno, está bien, le hago caso. ¿Sí? Que Rusia diga, yo me estoy defendiendo. ¿Sí? Y esto es mi pueblo, porque ya tiene una bandera que ondula y es rusa, ¿bien? Y luego diga, bueno, los dejo allá tirados, pero ojo, porque es que esos son pro-rusos. Así que empezamos a ver una cuestión que se pone supremamente delicada, ¿sí? La historia no se repite, pero sí rima, sí que rima. Y esto de que Putin diga, no, 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 movilizamos más de 10.000 fuerzas militares, bien, no se había visto una movilización tan grande excepto en 1940 previo a la Segunda Guerra Mundial. Pilas con eso, bien, es un dato muy importante. El pueblo ahorita europeo está recordando a Neville Chamberlain, ¿sí? Que fue el primer ministro que fue como pre-Churchill, por decirlo así, que decía que lo que pasaba con Hitler en Checoslovaquia, ¿sí? Pues fue algo muy lejano de provocar una guerra, que habían firmado un tratado de paz con Hitler y la historia fue totalmente distinta, ¿no? Recordemos a los Panzer entrando y arrasando con Polonia y despegando ya fuertemente la Segunda Guerra Mundial. Bien, así que este es el pánico, esta vaina de que diga, no, movilizo a toda esta cantidad de soldados, toda esta cantidad de tanques, los pongo ahí a la puerta, pero no van a atacar. Hoy tenemos justamente una reunión, ¿sí? En donde pues se va a hablar de eso, ¿sí? Lo que sucede ahorita en Ginebra. De hecho, hoy, ¿sí? Hoy se están reuniendo a hablar de esto. Iremos viendo qué pasa, pero para que te hagas una idea, Rusia tiene 13.000 tanques, ¿sí? Ucrania tiene 2.400. Según Financial Times, ¿sí? Esa es información que publicó recientemente Financial Times. Si comparamos esa fuerza, sería una masacre contra Ucrania, ¿sí? Pero ojo, hay gente que dice, no, pero Ucrania tiene antitanques. Un disparo destroza cualquier tanque, no importa qué tipo de tanque, te lo dispara. Y llegan a disparar hasta 16 veces por minuto. Entonces multiplica. Ah, ok, eso es una ventaja bestial y más que el terreno donde sería el conflicto es un terreno totalmente llano. Totalmente plano, tenemos la ventaja del invierno, los tanques se pueden movilizar más fácil, pero son mucho más visibles. Así que pues estratégicamente no sería muy bueno para Rusia. Y aquí entramos en que esta situación es demasiado similar a lo que sucedió al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y aquí aparecen los expertos que mencionan, ok, sí, tienen antitanques y toda la vaina, esta artillería, pero recordemos que lo que mata a la artillería es la fuerza aérea. Y Rusia tiene 1.500 aviones. Ojo, legalmente mencionados, seguramente tienen más. Mientras que Ucrania tiene 67. De hecho, Ucrania le ha estado pidiendo ayuda a las fuerzas aéreas de Alemania. ¿Sí? Por este temor, los podrían aplastar. ¿Sí? Entonces, si sueltan su fuerza aérea, los podrían aplastar. En 2 semanas perfectamente ya podrían llegar a la capital de Ucrania. Y más con el invierno a favor. ¿Sí? El desplazamiento de su fuerza militar sería mucho más sencillo. Entonces, bueno, esta es como la perspectiva, traders, inversionistas, persona que quieres conocer qué está sucediendo en el mundo. Esto nos afecta a todos
directa o indirectamente, bien, primero en el aspecto humano, a ver, nuevamente reflexiona un poco lo que sería la guerra con el avance tecnológico actual. Sería una masacre, bien. Y además, si nuevamente quitas esa idea de tu lado humano y tú dices, ay, no, no me importa, no me importa la muerte de nadie, solamente me interesa el dinero y capitalismo al extremo. Que yo soy capitalista, ojo, pero sin dejar a un lado la parte humana, ¿sí? Pero no, que capitalismo al 100 y me interesa solo el dinero y que yo no sé qué. Papi, un suceso bélico hace que todos los mercados se vayan al piso. Solamente mira las caídas que hemos tenido en los índices americanos, índices europeos, lo que ha pasado en las criptomonedas, las divisas que cada vez valen menos. Este agente bélico simplemente potenciaría todo y mandaría todo a la mierda. ¿Sí? Se cerrarían los mercados, tu dinero básicamente quedaría extraviado, quedaría perdido, muy similar a lo que sucedió en la guerra mundial, en donde sí se dieron muchas grandes inversiones, pero también muchas personas perdieron su dinero. ¿Sí? Entonces ten cuidado con eso, ten cuidado con las ideas que mueves por redes sociales. He visto por ahí personas colocando memes, burlándose de la situación, memes diciendo que Putin habla pero no hace nada, que es un perro que ladra pero que no muerde. Bien, estás simplemente echándole como esa energía de algo que no queremos que despegue. ¿Sí? Nunca la respuesta va a ser un conflicto armado. Bien, y bueno, ojalá la historia no se repita porque nuevamente es exactamente lo mismo. En proporciones un poco diferentes, pero el comportamiento vuelve a ser muy similar a lo que fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Bien, y lo ideal es que se llegue a un acuerdo. Es difícil regresar del punto en el que están, es difícil retractarse, bien, pero pues bueno, que lo puedan hacer sin que pierdan su credibilidad, porque si llega a suceder eso, simplemente va a ser cuestión de tiempo para que otros países empiecen a ir en contra y se den las puertas de otro conflicto. Bien, bueno, eso. Esa es la cuestión de lo que está sucediendo en Rusia. Como inversionistas también, porque igual pues soy trader y sé que muchos de acá me siguen por las inversiones. Es un punto importantísimo. Estos días ha sido un punto clave para saber cerrar parcial en nuestras inversiones. Nada de holding porque sí, si no conoces qué sucede en el mundo. Ahorita por mantener el holding seguramente estés perdiendo y bastante. Sabiendo que si hubiera cerrado tendría liquidez tanto para reinvertir como liquidez en caso tal de que por X o Y razón se nos impida seguir invirtiendo, ¿sí? O se impida el acceso a este tipo de plataformas. Bien, o pues también comiencen a darse sucesos que nos vienen tentando, como por ejemplo lo vimos en la revista The Economist, para los que vieron el video. ¿Sí? Los que no, vayan a verlo, está en el canal de YouTube. Bien, igual les voy a dejar también una historia, ¿sí? Con el link para que vayan y rectifiquen cómo este año viene cargado de muchas cosas, traders. Bien, debemos aprender a evaluar y asimilar la información de un contexto macro. Eso es ser trader, no simplemente comprar y vender un CFD. Sí, eso no tiene sentido. Bien, eso lo hacen los novatos, que en estos momentos no saben qué hacer. Sí, bien, eso. No siendo más, señoras y señores, hazme saber en los comentarios si todo quedó claro, si tienes alguna duda, si tienes algún aporte, si tienes otra perspectiva de cómo se podría solucionar este conflicto y de cómo también como inversionista lo podrías aprovechar. Déjamelo ahí, lo estaremos debatiendo. Para mí una muy buena idea de pues de aprovechar todo este tipo de sucesos referente a las inversiones, obviamente es primero asegurarte de tener liquidez, oportunidades muy interesantes pueden darse tal como hoy lo hicieron las criptomonedas o los índices americanos con caídas muy importantes y si este suceso, esperemos que sea así, se logra solucionar con la reunión hoy en Ginebra, pues los mercados simplemente van a despegar de una forma bestial, ¿sí? El miedo a una guerra es mucho más grande que el miedo al COVID, ¿ok? Si esto se logra solucionar el día de hoy, nuevamente mandémosle toda la energía para que sí, los mercados simplemente se recuperarán. El hecho de haber vendido cuando estabas en ganancia, ahorita te va a hacer tener liquidez para invertir en puntos que no veíamos hace bastantes meses o incluso años. Bien, activos que han caído a niveles brutales y podríamos estar aprovechando de una forma supremamente interesante. Pero si esto no se llega a dar, es momento de ir retirando capital, es momento de tener dinero líquido, pero físico, ¿sí? No sabemos en qué momento se empiezan a bloquear las inversiones y bueno, se estaría nuevamente repitiendo lo que sucedió antes, ¿ok? Esperemos no llegar a ese punto. Listo, si te gustó el video,
También házmelo saber en los comentarios si quieres que tratemos otro tipo de metodologías, otro tipo de temas, otro tipo de perspectivas, también házmelo saber. Hay algunos conceptos incluso conspiranoicos sobre este tema, como incluso alguna vez te has preguntado por qué en muchas películas pintan a los rusos como los malos. Por ejemplo, Rocky, ¿sí? En la película El boxeador, en donde Rocky, estadounidense, bien, pero italiano, terminó representando a Estados Unidos. Y en el Rocky, creo que fue en la número 4 donde pelea contra Iván, creo que se llamaba el ruso, mm, Unión Soviética, ¿no? Terminó ganando, pero el mensaje que dio al final de la película, revísalo, revísalo. La idea de Rocky representa mucho, y todo este linaje de Rocky representa mucho el concepto capitalista y cómo Estados Unidos busca ser un imperio. ¿Sí? También, mira los Vengadores, Capitán América, ¿sí? Revísalo, revísalo un poco, revisa un poco esa perspectiva, como tal vez nos han hecho pensar algunas cosas referente a Rusia, nos han implantado pensamientos sobre lo que pueden ser los rusos, que incluso socialmente se nota mucho y se está viendo mucho en redes, como ese hate o esa idea de desafiar a los rusos, pero ¿por qué lo haces? ¿Sí? Pregúntate qué tipo de perspectiva tienes sobre este concepto, sobre lo que está sucediendo en este momento, sobre este conflicto, y si realmente es tu perspectiva o no, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? La respuesta es básicamente porque elegí creerlo, pero la cuestión es si realmente lo elegimos, ¿no? Y más hablando de estas cuestiones políticas, ¿sí? Hay muchas teorías conspiranoicas sobre este suceso, pero no quiero hablarlas porque sería un video súper largo y ya vamos como 40 minutos. Así que no siendo más, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos. Chao, chao.